Libertad Democrática. Nos referimos a la iniciativa presentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el tema de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Un tema complicado y complejo, puesto que del contenido de la ley que se presentó, se sabe que se están planteando algunos artículos que son muy cuestionados sobre posible censura que se pueda dar a través de esta ley a los contenidos informáticos, a los contenidos de análisis, incluyendo el de este programa, por ejemplo, a los contenidos que se dan tanto en las redes sociales, YouTube, Facebook, lo que era Twitter, ahora X, Instagram, en fin, todas las redes sociales que existen en nuestro país, y también al espectro de radio y televisión, es decir, a todos los medios de comunicación masivos. En ese sentido, el tema es importante porque de ser cierto que el gobierno va a tener controles para decidir qué información o qué contenidos son buenos o digamos que aceptables a la vista de los que van a regular estos procedimientos, pues eso provoca una discrecionalidad que atenta indudablemente contra la libertad de expresión y de información. Pues nos encontramos una vez más en otro episodio de Libertad Democrática. Sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano para servirles. Como siempre, empezamos estos programas al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable, y por el progreso del género humano comenzamos. Hoy vamos a tratar un tema que atañe a todo el país, a toda la nación, y que definitivamente es un tema muy polémico, muy complicado de pasar. Ha pasado todas las reformas, han pasado, entonces pues no sabemos cuál va a ser el destino de esto. Nos referimos a la iniciativa presentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el tema de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Un tema complicado y complejo, puesto que del contenido de la ley que se presentó, se sabe que se están planteando algunos artículos que son muy cuestionados sobre posible censura que se pueda dar a través de esta ley a los contenidos informáticos, a los contenidos de análisis, incluyendo el de este programa, por ejemplo, a los contenidos que se dan tanto en las redes sociales, YouTube, Facebook, lo que era Twitter, ahora X, Instagram, en fin, todas las redes sociales que existen en nuestro país, y también al espectro de radio y televisión, es decir, a todos los medios de comunicación masivos. En ese sentido, el tema es importante porque de ser cierto que el gobierno va a tener controles para decidir qué información o qué contenidos son buenos o digamos que aceptables a la vista de los que van a regular estos procedimientos, pues eso provoca una discrecionalidad que atenta indudablemente contra la libertad de expresión y de información, que son dos baluartes de la democracia en cualquier nación. No existe democracia, demos pueblo, kratos poder. No existe democracia si no existe libertad. Y una de las principales libertades que se requieren son la de expresión, la de información, la de manifestación. Todos los procesos democráticos en el mundo se enriquecen de
de la lluvia del debate de las ideas, del análisis y de la reflexión sobre los contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, artísticos, de todo tipo, en donde tú tengas la libertad de expresar lo que piensas y yo tenga también la libertad de decir lo que yo creo, y en donde estos cuestionamientos puedan alcanzar incluso bajo la construcción de críticas positivas a las acciones públicas que se estén realizando a nivel del gobierno, a nivel del poder público. La democracia y la pluralidad exige que exista un debate de ideas y que exista la forma de comunicarlas. Y la única manera de comunicar las ideas son a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, las redes sociales, los periódicos, la plaza pública, en donde se pueda expresar el contenido de cada una de las distintas ideas y visiones del país. Somos una nación que en realidad somos un crisol, un mosaico. No puede haber, como bien decía el expresidente López Obrador, no puede haber un pensamiento único. Tiene que haber muchas formas de pensar y tiene que haber debates sobre las necesidades del país, sus requerimientos, sus prácticas. Tiene que haber cuestionamientos sobre los actos de gobierno. También tiene que haber aplausos y apoyos cuando estos sean acertados. Todo esto requiere una libertad de expresión fundamental, sin la cual la democracia no existe. Simple y sencillamente, si se veda la posibilidad de hablar, si se censura a la posibilidad de expresarse, pues se muere la democracia. O sea, la contención social sería absolutamente imposible de mantener y de analizar y de reflexionar. No podríamos discutir ningún tema público porque estaría prohibido. Ahora, el contenido de esta ley, ahorita lo vamos a explicar, no señala claramente que van a censurar, pero entre líneas hay expresiones que son de riesgo, puesto que al cambiar y al transformar la estructura jurídica del sistema de telecomunicaciones con la reforma que se hizo constitucional en 2024, desapareciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues de alguna manera se está entregando las acciones del control de todo este espectro y de todo este sistema de importancia nacional a el control del gobierno. Entonces, es realmente crítico y bastante alarmante que se planteen leyes que puedan servir para vedar la libertad. La libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de comunicación. Esto no puede ser. O sea, en esto claramente yo en lo personal me manifiesto en contra, porque creo que lo mejor es que haya libertades de expresión, aunque éstas a veces excedan, aunque a veces sean groseras, aunque a veces no sean fundadas, aunque sean fake news, aunque sea infodemia, aunque es mejor que haya libertad y que la gente entienda el contenido de toda esta y se vaya desmenuzando cuál es una mentira y cuál es una verdad, a que se cierre esto para efectos de que alguien en el gobierno decida qué es y qué no es. Empezó este tema de la censura, estos aspectos, desde el tema coloquial de prohibición de los famosos corridos tumbados o narcocorridos o como se le llame. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con los contenidos de los narcocorridos, sin embargo creo que tampoco la solución era prohibirlos. O sea, las prohibiciones no son adecuadas, no son buenas. Mejor es combatir el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, el tema del crimen organizado, para que ahora los narcocorridos también le cuenten cómo el Estado les va ganando. Eso sería muy importante. O sea, más que prohibir, lo que México tiene que tener y mantener para seguir siendo una nación democrática es la libertad. En esto sí coincido con los de derecha. Yo no soy de derecha, pero coincido en este aspecto en que las libertades son fundamentales porque es esencial para cualquier desarrollo nacional. Y en ese sentido,
pues vamos a tratar aquí de expresar qué es lo que pasa en los temas relacionados con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que es surgida con motivo de la reforma constitucional que desaparece al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano autónomo, y ahorita también explicaremos cómo se está dando este paso. Adelante, Cuauhtémoc. Pues yo quisiera reproducir, como le hago tradicionalmente, algunos de los comentarios que ha hecho la prensa en torno a esta ley de telecomunicaciones, porque el asunto va más allá de lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Por ejemplo, el periódico Reforma ha señalado que a través de esa ley el gobierno federal busca tomar el control del sector. Así lo han señalado legisladores de oposición. Y las facultades que se están planteando de la nueva Agencia de Transformación Digital contemplan desde el otorgamiento de concesiones hasta la supervisión de contenidos y la capacidad de limitación de los espacios publicitarios. O sea, no solamente es la libertad de expresión, sino son todos aspectos en los cuales, pues a través de esta agencia de transformación digital, pues se quiere tener un control absoluto, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la comunicación, donde también no solamente son los medios de comunicación, sino de las redes sociales. Y es muy importante subrayar que se busca centralizar funciones y obviamente convertir a esta agencia de desarrollo digital en el instrumento privilegiado para poder operar todas estas regulaciones y estos controles y esta manera de manejar la comunicación en el más amplio sentido de la palabra. Porque pues va a tener la capacidad de revocar permisos y además sin que haya ningún contrapeso. Es decir, pues ya el Poder Judicial pues está planteándose en términos tales, ¿no? Sí, ahorita vamos a comentar que no va a constituir un contrapeso no hay legal contrapesos. para muchas decisiones que se adopten. Y esta cuestión que tiene que ver con la concentración de funciones regulatorias en el Ejecutivo, rompe con los principios de imparcialidad, competencia y control del poder. Y también se observan riesgos en la acción directa del espectro y en la falta de garantías para la neutralidad de la red y la defensa de las audiencias. Y finalmente quisiera señalar que esta legislación representa un giro hacia un modelo centralista y de control político sobre sectores clave para la libertad de expresión y el desarrollo digital. Si a esto le agregamos lo que tiene que ver con el manejo en torno al Poder Judicial, ¿no?, el hecho de que se estén haciendo elecciones que ya sabemos que están manipuladas y que a final de cuentas lo que se está buscando es que haya jueces, magistrados, ministros, pues que estén subordinados al poder central. Si a esto le agregamos otras expresiones políticas como las que tienen que ver con el control del legislativo, de cómo se están operando ahora las cosas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y que las iniciativas de ley, como se acostumbra desde el sexenio pasado, pues no se modifican ni siquiera una coma, claro. Se aprueban tal cual,
Y esta ley de telecomunicaciones, bueno, pues estaba planteada para aprobarse en un lapso perentorio, Sí. sin mayores discusiones. Obviamente ha habido toda una reacción social y política en la cual, pues, tanto líderes políticos como partidos de oposición, como los medios de comunicación, como las redes, pues han expresado su inconformidad, ¿no? Porque esta es una iniciativa que tiene vastos alcances en el país y que de llegar a aprobarse en los términos que está planteado, pues va a significar la posibilidad de centralizar, de controlar y de limitar la libertad de expresión, ¿no? Entonces, pues es algo que definitivamente tenemos que pronunciarnos en contra y exigir que se demande y que efectivamente, tal como lo planteó la Presidenta de la República, bueno, pues se abra la discusión y que haya un foro abierto, pues para que todas las opiniones se puedan manifestar, se puedan escuchar y se hagan los cambios que sean necesarios para que esta ley pues se convierta en otra cosa, ¿no? Que sea realmente un instrumento democrático que ayude a la libertad de expresión, que ayude a que las diferentes opiniones se puedan manifestar y se puedan escuchar, y que los controles que se ejerzan pues no tengan esta orientación para que el gobierno, a final de cuentas, determine qué decimos y qué no decimos, qué se hace y qué no se hace, si se permite la libertad en los términos en que lo ha planteado Juan José, o se va a limitar, ¿no?, para poder establecer un régimen, pues llamémosle con toda claridad autoritario, ¿no? Que a final de cuentas cercene la voluntad, la iniciativa social y ciudadana y que genere un Estado autocrático, con lo cual, pues definitivamente no podemos estar de acuerdo. Bueno, aquí es importante señalar que, como dicen por ahí, pues el mal ya está hecho. Porque efectivamente la Ley Federal de Telecomunicaciones aún no se va a discutir todavía en el Pleno del Senado, pero el mal ya está hecho, Cuauhtémoc. O sea, esta ley responde a la reforma constitucional del 24, y ahorita vamos a checar. Mira, la Constitución Política Mexicana, antes del inicio del sexenio del presidente López Obrador en 2018, en 2018 concretamente, decía en sus fracciones el artículo 28 constitucional, en sus párrafos 14 y 15 del artículo 28, decía lo siguiente. Fueron incluso adiciones que se hicieron el 11 de junio de 2013. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6 y 7 también de esta Constitución, que hace referencia a la libertad de expresión, y también ahorita lo vamos a mencionar. El siguiente párrafo, el 15, dice: el Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en esto se ejercerá en forma exclusiva, o sea, el IFT tenía esa facultad exclusiva, las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica, y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia. Impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias,
al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de la Constitución. El siguiente párrafo, el 16, dice: corresponde al Instituto el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, o sea, de las empresas, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Esto, para no ser muy largo, aquí en este artículo estaba lo relacionado al tema de las telecomunicaciones. Concretamente, el IFT, su facultad era regular todo el tema de concesiones en radio, en televisión, y también sobreguardar la seguridad en el tema del resto del sistema de telecomunicaciones, en este caso también el Internet. Regulaba y protegía que no hubiera, digamos, monopolio en las empresas de radio y de televisión. Todos sabemos que existió muchos años una sola empresa de televisión importante, que era Televisa. Y bueno, después surgió Televisión Azteca, Imagen, y después han habido una serie de empresas que se han dedicado a los medios de radio y televisión, como MBS o como Grupo 3 o algo así, bueno, en fin. Todos estos grupos han surgido con motivo de las reformas que se hicieron para la creación del IFT, para hacer que hubiera competencia entre las empresas dedicadas a la transmisión de información y también entretenimiento de radio y de televisión. Pero conforme fue avanzando el tiempo, entraron las redes sociales, también entraron al tema de la seguridad en el tema de las redes sociales. Las redes sociales han estado más libres, eso es indudable, porque durante mucho tiempo no hubo una regulación específica. Entonces, la entrada de Internet y redes sociales vino a cambiar mucho el espectro también de cómo se maneja la información y cómo se llega la información a la gente. Y eso lo sabemos todos, ¿no? A través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de WhatsApp, en fin, todas las redes sociales tienen ahora un papel importantísimo en las comunicaciones entre las personas a nivel nacional e internacional. En ese sentido, el IFT tenía la capacidad de mantener una equidad entre los concesionarios y sobre todo garantizar, que es lo que más importante de este artículo, garantizar la libertad de expresión en los medios de comunicación. Es decir, no censurarlos por el hecho de que hubiera un programa que criticara al gobierno en turno, o que se censurara algún contenido de algún medio, alguna película, algún programa, alguna serie de televisión, porque toque temas así muy sensibles. No, o sea, precisamente se garantiza esa libertad de información y de expresión. Y el IFT tenía esa facultad. Esto fue antes del gobierno del presidente López Obrador. Pero ahora, en 2024 se hace una reforma, que es cuando desaparecen, y lo comentamos en otro programa, cuando desaparecen los órganos autónomos. Bueno, entre los órganos autónomos que desaparecieron está el IFT. Lo que pasa es que muchos dirán, pero todavía está funcionando. Lo que pasa es que todavía no se creaba la ley, las reformas a la ley secundaria para dar paso a la estructura que va a sustituir al IFT, ¿no? Que va a sustituir al IFT. Las reformas en la parte correspondiente, no me voy a extender mucho porque pues es muy técnico y es muy largo, pero vamos a lo principal. En la parte correspondiente, el artículo 28 de la Constitución ahora dice lo siguiente: corresponde al Ejecutivo Federal, o sea, al presidente o a la presidenta de la República, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
Aquí ya desapareció el IFT. Se habla de una dependencia del Ejecutivo Federal. ¿Cuál es esa dependencia? ¿Cuál es esa? ¿Cuál será? Pues es ni más ni menos que lo que ahora se le llama la Agencia de Telecomunicaciones, de Transformación Digital. Esa es ahora la entidad que corresponde a esto. O sea que ahí ya estaba Ya estaba, de reformas del 20 de diciembre de 2024. Y dice, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social, que incluyan las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2, 3, 6, 7 de esta misma Constitución. Ojo, el Ejecutivo Federal, nuevamente, ahora la Presidenta de la República, fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a estas. Siguiente párrafo. Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contrarían al interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final. En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa, conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. Para ese efecto, habrá un registro público de concesiones y un sistema nacional de información de infraestructura a cargo de la dependencia responsable de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal. Estamos hablando de la Agencia de Transformación Digital. Así como de la revocación, los causales de revocación del título de concesión, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Ejecutivo Federal, la Presidenta de la República, ejercerá en su caso las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. Es decir, pues esto ya desgraciadamente es parte del golpe que se dio en el 24. Replanteando todas las reglas del juego que existían con la reforma con el IFT. La reforma del 24 en la Constitución ya lo planteaba. Ya lo planteaba. Lo que ahorita está haciendo el gobierno es crear la ley secundaria conforme a estas nuevas reglas. Pero en esta ley secundaria se están yendo más allá, porque indudablemente ya están hablándose de contenidos y de la forma de censurarlos, bajo un pretexto que fue muy bien vinculado con el tema de los comerciales que pagó el gobierno norteamericano para que fueran transmitidos en la radio, en la televisión mexicana y en redes sociales, sobre esta secretaria, creo que de seguridad o no sé quién, que habla mal de los migrantes y que amenaza con que no vayan los migrantes a Estados Unidos. Bueno, con esta justificación, que indudablemente esos comerciales pues atentan, son discriminatorios, y yo estoy en contra de ellos, esos comerciales pagados por Estados Unidos, pero con esa justificación ahora la ley está yendo más allá, porque ya se está hablando de cómo entonces censurar o prohibir ciertos contenidos, y ahorita vamos a eso. El artículo 6 de la Constitución actualmente, en su primer párrafo dice:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, es decir, no será motivo de una prohibición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. El siguiente párrafo dice: toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. O sea, este artículo nos autoriza a ti y a mí de hablar de estos temas en este momento, aunque pudiéramos criticar al gobierno. Y este mismo artículo faculta al propio gobierno a hablar de los temas que a ellos les concierne, y este mismo artículo faculta a cualquier ciudadano que nos esté viendo a expresar sus ideas de la manera que debe hacer, solamente no atentando contra la moral o contra derechos de tercero, puede expresar lo que quiera, es la libertad de expresión. Ahora, el artículo 7 de esta Constitución, de nuestra Constitución Federal, dice, porque es importante, es la siguiente parte: es inviolable, o sea, no se puede violar o prohibir, la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquier otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Este otro artículo, más la que dice: ninguna ley, que es el siguiente párrafo del artículo 7, ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 que ya mencionamos. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión e información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Estos dos artículos que acabamos de mencionar, pues autorizan concretamente a que tú y yo y los ciudadanos y cualquiera podamos expresar nuestras ideas. Son fundamentales estos artículos de la Carta Magna para el ejercicio de las libertades públicas, para el desarrollo de la democracia y del desarrollo del bienestar de la población en general. Gracias a estos artículos, durante mucho tiempo la izquierda mexicana, que ahora gobierna, pudo manifestar sus ideas para poder debatirlas y convencer a la ciudadanía de ellas. Es verdad, de alguna manera los gobiernos siempre han buscado controlar de una u otra manera los medios, sobre todo los medios tradicionales, radio y televisión y periódicos, es verdad. Y lo que decía López Portillo, no pago para que me peguen, ¿verdad? Por ejemplo. Es verdad, o sea, sí, pero estos artículos permitieron, como dice por ahí una doctora amiga mía, chueco o derecho, para bien o para mal, estos artículos permitieron que de alguna manera hubieran medios de difusión para expresar sus ideas. Siempre hubieron medios de izquierda, como La Jornada, por ejemplo, o medios muy progresistas, como Proceso, y en televisión y en radio, aunque pocos, pero habían algunos periodistas, analistas, que abrieron sus medios al debate y a la discusión y al análisis también
de las ideas de izquierda. Tú estás puntualizando, insistiendo en lo que tiene que ver con la libertad de expresión por el alcance que tiene, pero los artículos de los cuales has dado cuenta, pues van más allá, porque Sí, garantizan claro. que pueda haber una competencia abierta entre los distintos medios. Es que eso ya no lo meto tanto en la discusión por un detalle, porque eso ya está en la Constitución. Pero ¿Sí, me entiendes? con esta iniciativa que se está planteando, Lo que están se haciendo están cambiando las cosas. No, están de alguna manera, están haciendo lo que se preveía en esa reforma, que el gobierno controle las concesiones. O sea, si el gobierno va a tener control de las licitaciones, de las concesiones, obviamente sus revocaciones, pues ahí está el control. Ahora, la reforma, ¿qué pasa con la reforma? Bueno, el gobierno señala que la ley tiene como objetivo modernizar y reorganizar el sector de telecomunicaciones. Esta iniciativa pues, ha provocado un intenso debate, un impacto muy fuerte, porque pues veda o puede limitar el acceso de los medios de comunicación a los debates y también va a controlar los servicios que se le denominan digitales. Pero tú lo que estás señalando es que de acuerdo con la Constitución ahí estamos protegidos y que las cosas no van a cambiar. No, te estoy diciendo que la Constitución actualmente en el 24 la reformaron. O sea, en una palabra, a ver, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones era el órgano autónomo, ya desapareció. O sea, está en funciones todavía porque cuando se crea la Constitución, la reforma en el 24, o sea, el año pasado, seguramente hay un artículo transitorio que dice que el IFT se mantendrá en funciones hasta en tanto se crea la nueva estructura que la va a sustituir. Pero ya está desaparecida. La Constitución ya desapareció el IFT. Es lo que estoy diciendo. La Constitución ya señala que esas facultades que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones pasan al Ejecutivo Federal a través de la dependencia que crearán para ello, que es la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Me parece que es muy importante subrayar esto para que quede claro y no se preste a una confusión. No, así es. Es decir, ya en el 20, con la modificación de la reforma al 24 ya se cambiaron las normas que regulaban todo lo que tiene que ver con el IFT. Por supuesto, todas las facultades del IFT en la reforma constitucional del 24 ya se las pasaron al Ejecutivo Federal. O sea que esta ley es la ley secundaria que regula estas funciones. Y obviamente en esta ley secundaria están yendo más allá, porque además ya están provocando la censura. Por eso a mí me brinca el hecho de la desaparición del IFT como órgano autónomo, claro, porque de un órgano autónomo que tenía funciones propias y que estaba conformado de manera colegiada, pasar ahora las funciones de una sola persona que dirija todo y que además depende del Ejecutivo Federal, bueno, pues eso es un cambio trascendental. No, pues digo, va a tener opera una Pero a ver, dime, brutal. En el 24 se hizo la reforma, ¿por qué los medios de comunicación, la gente, la sociedad, los partidos, ¿por qué no protestaron? Cuando se hizo esa modificación, pues no hubo... Pues porque parece ser que en México la gente está dormida en sus laureles, Cuauhtémoc. Parece ser que en México hay una especie de letargo de que pues está pasando todo. Porque esta nueva ley, pues obviamente que estuvo todo fríamente calculado, para poder operar un mecanismo eso se veía desde el principio. Y de centralización. Ahora, esta ley lo único que hace es regular lo que la Constitución ya indicó, que es desaparecer, o sea, ya más bien establecer qué órgano va a sustituir al IFT, que ya desapareció en la reforma constitucional, de convertirse a un organismo autónomo, que es lo que mencionamos, regulador de todo el sistema de telecomunicaciones,
lo que ahora se hace es crear la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones bajo el control del gobierno federal, o sea, bajo el control de la Presidenta de la República. Pero esto ya lo indicaba la Constitución, nada más que no decía el nombre de esta dependencia. Ahora se le llama agencia. Pone en blanco y negro todo lo que significó la reforma del 24 constitucional. Más bien al revés, la reforma constitucional lo puso en blanco y negro y esta ley ya la está poniendo en colores, ya la está matizando, más colores. ¿Ya? No, digo, está siendo muy enfática claro. Muy clara y muy precisa en cuanto a su alcance. Claro. Ahora, hablan ahorita de una gran crítica a los especialistas, pues debieron de haber criticado desde que se hizo la reforma constitucional. Pero pues ahí yo no escuché voces que dijeran, no. Algunas habrán habido, pero pues las acallaron. Pues yo no recuerdo que haya aparecido algún cuestionamiento. Este mismo tema es también de la de competencia económica, que también tenía una finalidad y un objetivo importante, que era evitar los monopolios en México y permitir una competencia de manera al menos justa o en equidad, y también pasar las facultades a dependencias del gobierno federal. O sea, es una palabra, lo hemos dicho varias veces. La transformación que se está generando en México a través de la 4T es centralizar el poder en el presidente o la presidenta de la República. Hablo del presidente porque es el titular del Ejecutivo, así se señala en términos constitucionales, pero en este caso el titular es la titular del Ejecutivo, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, la concentración del poder, o sea, todas las facultades que tenían los órganos autónomos, que de alguna manera evitaban la injerencia presidencial, el centralismo y la discrecionalidad, pues ahora pasaron nuevamente a ser concentrados en ellos. O sea, ellos tienen todas las facultades, tan así que están enviando esta ley con aspectos que son muy cuestionables. Allá voy. El artículo 109 de esta ley permite al gobierno bloquear plataformas digitales, redes sociales, servicios de streaming, o sea, lo que conocemos como Netflix y todas estas empresas, aplicaciones, bajo la justificación de la seguridad nacional o el incumplimiento fiscal, es decir, si no pagamos impuestos las puedo yo desaparecer. Y si hay alguna cuestión de seguridad nacional que considero que están atentando, también, ¿cuál es ese tema de seguridad nacional? Por ahí había un precepto de esa ley que dice, cuando el contenido divida o provoque odio entre los mexicanos. A ver, dime tú, eso es muy subjetivo. Y se puede prestar si tú y yo debatimos en contra del gobierno, estamos provocando la división. No, pues quítenlos. O sea, todos los medios, incluso aquellas redes sociales que ahorita aplauden todo lo que el gobierno hace y dice, si en algún momento dado llega el momento en que ya no estarían de acuerdo y emiten alguna opinión, alguna crítica, los van a quitar, ¿no? O simple y sencillamente los vaivenes de la política. El día que haya un cambio de régimen, pues se van a ir contra ellos también, y también los van a cancelar porque ellos mismos aprobaron estas leyes. Claro. Ahora, ellos creen, o sea, el régimen actual cree que va a vivir 100 años, y lo que están tratando, la verdad, es de establecer mecanismos legales para poderlo concentrar, porque, por ejemplo, esta agencia de transformación digital y de telecomunicaciones tendría la facultad de quitarte una concesión. Por ejemplo, tú eres, no hablemos que seas Televisa o TV Azteca, que seas Radio Fórmula si quieres, o alguna otra empresa. Te quito la concesión. ¿Por qué? Porque pasaste un programa que me criticó muy fuerte y eso atenta contra la seguridad nacional. Te la quito. Se faculta en esta ley a que esa agencia, sin proceso legal, te quite la concesión, o sea, te quite tu empresa, sin ninguna posibilidad de defenderte. Ahora, lo que acabas de señalar, también cambio las redes, las líneas de juego en el Poder Judicial. Si tú quieres impugnar, ya no hay manera si tú quieres impugnar, te vas a impugnar con un juez o un magistrado aliado al régimen,
obviamente no te va a dar la razón nunca. Sí, porque aquí Claro. lo importante es señalar que este conjunto de acciones, de transformaciones, entrecomillado, que se están impulsando, pues tiende a un poder absoluto, a centralizar la fuerza política y a que el gobierno tenga toda la potestad, todas las condiciones para poder manejar la ley o las cosas como quiera y considere pertinente. Entonces, es la constitución, digo, definitivamente, de un poder absoluto y de un régimen pues, que va a ser característico de la autoridad, o sea, un régimen autoritario. Ahora, esto afecta pues, a la libertad de expresión, porque esta misma agencia sería la que decidiera que tú y yo estamos en este momento dividiendo a los mexicanos y pues nos cancelan el canal. Y nosotros estamos chiquitos, pero imagínate hacérselo a Julio Astillero, hacérselo, aunque les guste o no, pues son redes con medios de difusión. A mí me puede gustar o no gustar el contenido de Broso, el contenido de Loret, pero pues tienen derecho a exponerlo, ¿no? Como decía Voltaire, ¿no? No puedo estar a favor de lo que digas, pero estaré siempre a favor de que lo digas. Sí, con esta ley, pues van a poder desaparecer cualquier programa, cualquier difusión que se haga de un tema en específico. Bueno, todo esto pues, es muy grave, ¿no? Porque además también lo van a poder hacer con la radio y con la televisión. Y con las redes, digo, porque... Y las redes, que son las más libres. El presidente López Obrador, expresidente López Obrador, siempre dijo, benditas redes sociales, porque cuando efectivamente, aunque la Constitución permitía la libertad de expresión, pues los poderes fácticos le cerraron las puertas. Del prianato, pues cerraban las puertas a la izquierda en televisión, en radio, en prensa, sobre mucha prensa, ¿no? Efectivamente, o sea, no permitían, había una censura no jurídica, sino una censura fáctica, de que pues, se ponían de acuerdo con el presidente y ya no dejaban pasar a ningún actor de izquierda a hablar, ¿no? Eso es cierto, o sea, nadie puede negar que los medios de comunicación conservadores o tradicionales han tenido redes de complicidades con el régimen priista, el régimen panista y con una serie de tendencias económicas fuertes, con intereses oscuros y de todo. Nadie puede negarlo. Televisa, Azteca, periódicos, nadie puede negar que esto ha existido. Pero las redes sociales fueron la gran salida, y es más, a mi juicio, déjame decirte que yo creo que en gran parte el presidente López Obrador llegó al poder gracias a esta libertad, a las redes sociales, pudieron expresarse y hablar lo que estaba pasando y dar seguimiento a sus actividades de López Obrador y de todos los actores de la izquierda mexicana. O sea, hay libertad para el contenido de ellos y hablar y escucharlo. O sea, benditas redes sociales, por eso decía el presidente López Obrador. Y ahora esas se convirtieron en malditas redes sociales porque ya llegué al poder y ahora también las censuro porque gracias a ellas llegué al poder y como no quiero que llegue otro al poder, pues entonces ahora yo me convierto en lo que siempre critiqué. Siempre critiqué el autoritarismo del PRI, el autoritarismo del PAN, el autoritarismo de la derecha, del neoliberalismo, y ahora como agente de izquierda, ahora me vuelvo autoritario y hago lo mismo que critiqué, pero lo justifico en razón y voluntad del pueblo. Pero al contrario, esto está atentando contra el bienestar, la voluntad, la libertad y el bienestar del pueblo de México. Porque si no estamos en un país en donde haya la posibilidad de la libertad de expresión y en donde las empresas puedan competir, nos guste o no nos guste, de derecha o de izquierda, de donde vengan, si no tenemos esa capacidad de permitir que exista ese flujo de desarrollo, no vamos a alcanzar una democracia. Si no lo logramos, si no permitimos eso, nos vamos a convertir en un estado autoritario.
Sí, se están sentando las bases para poderlo hacer, ¿no? Y es muy importante subrayarlo, decirlo con toda claridad. Hay que decirlo con claridad. Ahora, esto efectivamente, como bien acertaste, no solamente ataca el tema de la libertad de expresión, uno de los aspectos que también van a afectar es el tema de la competencia económica en el sistema de telecomunicaciones. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos van a decidir quiénes y quiénes no van a tener las concesiones y en qué condiciones y por qué y cómo. Y Y consecuentemente, esto también va a implicar una afectación, ¿sí?, en el tema de la oferta de medios, de plataformas, de streamings para la sociedad mexicana. y ¿Sí? también de redes sociales. Y eso también va a afectar, por lo tanto, por ejemplo, de servicios de telefonía, todo eso también va a afectar y eso va a provocar incluso un encarecimiento de algunos servicios como la telefonía, como la televisión de paga, los streamings, en fin. O sea, todo esto, las plataformas, todo esto afecta al consumidor, afecta a la sociedad y afecta al desarrollo de la democracia. Los medios de comunicación incluso serían limitados, porque además también ellos tendrían la manera de establecer de manera muy discrecional qué medios de comunicación nacionales o internacionales pueden o no pueden estar. Nosotros, ¿cuántos de los mexicanos no vemos, por ejemplo, Netflix o vemos, por ejemplo, la plataforma Max, utilizamos ¿no? YouTube, Otras, ¿no? El YouTube, y vemos a lo mejor a veces canales en YouTube de Inglaterra, como de la BBC, por ejemplo, o RT de Rusia, o algunas otras que nos brindan un panorama del acontecer mundial, nacional, internacional, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente hay fake news en los medios de redes sociales, sí, pero como lo digo, es mejor que exista la libertad para que la sociedad sepa y decida qué consumir y qué no. O sea, yo creo que la sociedad mexicana ya es mayor de edad, es adulta, para decidir y saber qué consumir o qué no consumir, qué escuchar o qué no ver. No somos niños para que el gobierno o papá gobierno nos diga esto como un manazo, no lo puedes ver y esto sí lo puedes ver. Esta música no la puedes escuchar y esta sí la debes escuchar. Eso es absurdo. No nos pueden tratar como si fuéramos retrasados mentales, niños, enfermos. Los niños y las niñas tienen incluso derechos y libertades que los padres tenemos que autorizar y respetar el desarrollo de su libre dignidad y personalidad. Y que puedan crecer en un ambiente de libertades, donde ellos puedan expresarse. Estoy de acuerdo en que, y manifestarse. Por ejemplo, un niño no debe de ver un contenido violento o un contenido que tenga matices de caracteres delictivo. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero es la sociedad mexicana la que debe de conducir el desarrollo de sus hijos sobre el ámbito de su educación. Lo que tenemos que es fortalecer con los valores y principios familiares, pero la libertad de ver y consumir lo que la gente quiera, mientras no sea ilícita y mientras no afecte a terceros o esté en contra de la moral, yo creo que es algo que tiene que estar abierto, respetarse. A mí me puede gustar o no lo que dice en redes sociales Salinas Pliego, que es a veces misógino y que a veces, en muchas ocasiones, realmente muy sectario y muy violento contra las mujeres, o sea, a veces yo mismo digo, esto no puede ser. No, ese nivel de debate y de reflexión no puede existir en los medios de comunicación, pero es mejor que exista a que se les prohíba, porque en esas prohibiciones pues puedo prohibir lo pequeño, lo mediano, lo alto y simplemente lo que no me conviene, es decir, la discrecionalidad es lo que debe de evitarse. Y para evitar la discrecionalidad hay que darle libertad a la sociedad. Lo que se decía o se ha dicho muchas veces, estoy en contra de lo que dices, pero respeto el derecho que tienes de decirlo. Lo que tú quieras, ¿no? Por supuesto. Que tú dispongas de esa libertad y de esa posibilidad, que no te la bloqueen. Hay que defender con la espada de la justicia el derecho que tiene la gente a hablar y a expresar
y a disentir, guste o no guste. El debate es a través de la conformación de ideas, de visiones, de planteamientos, de distintas ideologías, religiones y visiones. Pero pues ahora lo que se quiere es que haya un solo punto de vista, ¿no? Y que sea lo que nosotros consumamos. Mira, la ultraderecha prohíbe contenidos que afecten aparentemente la moral religiosa o social y quiere plantear una sociedad conservadurísima y los progresistas estamos en contra de esa limitación porque no es correcta. Bueno, lo hemos manifestado en forma reiterada. Bueno, y lo hemos dicho. Pues, pero ahora la izquierda hace lo mismo. Hace lo mismo, ¿no? Y está planteando condiciones para que la gente pues no pueda tener esa libertad de expresión. No puede ser, ¿me entiendes? O sea, por eso dicen por ahí que los extremos en los polos se juntan. La ultraderecha se convierte igual a la ultraizquierda, se convierten en dictaduras, se convierten en autocracias. Y ambas llegan al final a hacer lo mismo, ¿no? Violentar los derechos humanos. Claro. ¿No? Y a exceder los límites en el ejercicio de las actividades públicas hasta llegar al grado de la corrupción, porque es corrupción, a final de cuentas, el querer vedar la libertad de otros a expresarse. Sí, es corrupción y es autoritarismo, ¿no? Y es... A ver, ¿por qué? Mira, yo estoy de acuerdo, la compra de comerciales que hizo Estados Unidos para denigrarnos, porque es denigrante, y me manifiesto en contra de Estados Unidos, no de Estados Unidos, del gobierno del presidente Trump, por ofender a los migrantes y a los latinoamericanos y a los mexicanos. Pero a ver, ya ellos están ahí expresándose, ¿por qué no hace el gobierno ahora un programa o un comercial en donde ahora difundimos la visión nuestra, ¿no? Claro. En donde difundimos eso es misógino, es discriminador, es esto, es aquello. Y lo difundimos en Estados Unidos. Así es. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Ah, porque aquí tiemblan las corvas, dicen por ahí. Les tiembla el dar un paso para manifestar la dignidad de México frente a cualquier potencia mundial. Y consecuentemente lo que hacemos pues es crear reglas del juego manipuladas que limiten las posibilidades de expresión, ¿no? Porque agarrando el paso, pues digo, pues mejor lo que hago es aprovecho esto, ¿sí? Pues para llevar agua a mi molino, como decimos los mexicanos, ¿no? Así es, ¿no? No, pues con eso mejor lo que hay que hacer es controlar a la oposición, controlar lo que se diga, y al rato pues establecer un régimen completamente único, pensamiento único, todo lo contrario, con perdón la palabra, lo que el propio expresidente López Obrador ha dicho y dijo siempre. Sí, pero que evidentemente con la reforma constitucional del 24, pues cambiaron los ejes, ¿no? Políticos e ideológicos. Porque se ha dicho una cosa y se actúa otra, ¿no? Así es. Y consecuentemente, pues es el momento de alzar la voz y de decir que esto no lo podemos aceptar, ¿no? Porque además, este programa, ahorita lo estamos diciendo, si lo aprueban y el día de mañana nos censuran, pues nos vamos a tener que convertir Libertad Democrática en Libertad Democrática deportiva. Vamos a empezar a hacer debates sobre deportes y a lo mejor sobre la farándula. ¡Gol! Y terminaremos platicando de qué le pasó a Gloria Trevi, qué pasó con Mijares, cómo va Luis Miguel en sus conciertos. Pues de alguna manera tendremos que seguir ayudando a la sociedad mexicana a encontrar un camino. Esperemos que ese momento nos llegue. Por eso desde ahora estamos alzando la voz y diciendo que no se vale pues sí, que se aplique esta ley. Y no hago menosprecio a las plataformas que hablen de esos temas. No, al contrario. Yo a veces escucho, sobre todo mucho las deportivas. Me gusta ver el fútbol americano, el béisbol. Muy buenas plataformas que existen de Toño de Valdés y de otros, ¿no? O sea,
Enrique Burak, Pero que eso no sea tu única Biden, opción, pero no sea mi sino que única sea opción, por o sea, diversión, por digo, gusto, claro, no o sea, por creo que- obligación y porque no tienes otra alternativa. Claro, creo que tiene que haber de todo, ¿no? Y sobre todo tiene que haber aquellos que hagan análisis y planteamientos de fondo en temas políticos y sociales. O sea, es Claro. fundamental. Pues en esto Concluimos parecemos opositores, vuelvo y lo repito, no somos una canal opositor al gobierno pero sí actual de decimos México. lo que es justo, Pero decimos lo que es consideramos. importante señalar Así es. para beneficio del país y Así para que es. la libertad de Así que es. hemos disfrutado, pues la Así podamos es, seguir así es. disfrutando, ¿no? Creo yo que no se acabe. que metodológicamente y científicamente, por eso lo hice y lo hicimos con documentos, con contenido para sustentar lo que decimos. Creo yo que lo fundamental en esta situación es hacer la crítica necesaria y alzar la voz Y en cuando el es momento necesario, oportuno, y en el momento que es oportuno. ahorita. Así es. Entonces, es importante que la sociedad mexicana entienda que no puede o no debe pasar la ley de telecomunicaciones en los términos en los que fueron planteados desde Palacio Nacional. Así es, completamente de acuerdo. Con todo respeto para el Palacio Nacional, con todo respeto para el gobierno federal, vuelvo y repito, no somos un grupo opositor, pero sí creemos que esto no es lo más conveniente cumple para México. con las reglas de las humanidades y de las ciencias sociales para Y con los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos. Así es. Bueno, pues Muchas por gracias. hoy le agradecemos a todos que nos escuchen y nos vean y hasta la próxima. Hasta luego.